Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Que el Señor sea con nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo su palabra como todos los días, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Hoy tenemos un tema, pero bien interesante, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre Hechos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la magia y Simón. Vamos a leer ese pasaje, a ver cómo le fue a nuestros hermanos, los apóstoles, en el tiempo que ellos estaban ministrando. Vamos a estar observando, vamos a estar estudiando la Escritura, ya que en estos tiempos muchos espíritus engañadores se están moviendo a nuestro alrededor, espíritus de adivinación, espíritus de magia, muchos falsos espíritus que se hacen pasar como que fueran de Dios, pero no son de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede un árbol bueno dar malos frutos? ¿Puede un árbol bueno dar malos frutos? ¿Acaso puede un árbol bueno, excelente, que no está corrompido, que no está en mal estado, que no está agusanado, que no está corrompido, ese árbol puede dar malos frutos? ¿Acaso un árbol bueno puede dar fruto agusanado? Pues la Escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tú miras ese árbol y tú dices, ¡uy, qué fruto tan bonito y tan codiciable que está dando este arbolito! Pero qué hermosa que está esa fruta. Este árbol se ve tan bonito. Y por ahí tú empiezas, te entusiasmas a arrancar esa fruta y te la quieres comer de uno. Dice, está tan codiciable, tan apetecible, se ve este fruto que me lo quiero comer. Como para sentarme y comerme bastante de este fruto. Un manguito, un naranjito, o un manzanito, un duraznito, durazno, no sé. Un fruto que a ti te apetezca, que tú digas que se ve hermoso ese fruto. Y te lo quieres comer. Y el árbol se ve hermoso. Pero resulta que cuando tú abres aquel fruto que estabas deseando comértelo, te encuentras con que está lleno de gusanos, que está corrompido por dentro. Así, al día de hoy, en muchos campos, amado hermano, en muchos campos hay mucho árbol que se ve muy apetecible, pero por dentro está corrompido. Está muy corrompido. Al mismo Señor decía, vosotros por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. En el tiempo de nuestro Señor pasaba eso. Aunque se mostraban como grandes señores, como grandes ministros de Dios, que parecían aquellos hombres, los sacerdotes de la ley y también los fariseos, los saduceos, se mostraban como grandes hombres. Sin embargo, nuestro Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son ciegos, guías de ciego. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el pozo? Así al día de hoy. Hay muchos pastores, he escuchado mucho testimonio donde dice que han ido a buscar poder aún a los brujos. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían el poder, ya no tenían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus hechos no eran buenos. También hay muchos infiltrados que se ven bonitos,
pero no es el Espíritu Santo operando en ellos. Nuestro Señor nos advirtió de eso, hermanos. Nuestro Señor nos advirtió del peligro que íbamos a correr en este último tiempo, que íbamos a pasar momentos muy difíciles y adversos, porque la apostasía sería uno de los hechos más importantes de esta época del último tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un caso en el tiempo de los apóstoles, que era Simón, y lo vemos en el capítulo 8 allí de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos esta palabra al día de hoy. Gloria al Señor. Y nos dice así esta escritura. Gloria al Señor. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes, escuche bien, ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Todo un personaje era este hombre llamado Simón. Haciéndose pasar por todo un personaje. A este lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, había muchas personas interesadas en lo que estaba ofreciendo Simón. Y él decía, este es el gran poder de Dios. O sea que lo que él ofrecía llamaba la atención de la gente de Samaria y de los que iban allí a Samaria, que veían lo que hacía Simón. Se hacía pasar por un grande. Entonces esas personas son muy recomendadas. Oh, vete allá a lo de Simón. A lo de Simón, porque dice que él tiene el gran poder de Dios. Ese hombre es el ungido de Dios. Es el ungido. Hoy le dicen ungido, pero en ese momento le decían, tiene el gran poder de Dios, tiene el gran poder de Dios este Simón. Pero vemos que eran artes de magia. O sea, algo que no era de Dios. Y así había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se empezaron a bautizar hombres y mujeres. Y entre todos ellos, creyó en Jesús también Simón, este mago. Creyó habiéndose bautizado y estaba siempre con Felipe. O sea, nuestro hermano Simón, digamos así, nuestro hermano Simón estaba siempre con Felipe. Y viendo Simón las señales que hacía Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, él que sabía que estaba engañando anteriormente, ahora resulta que era un hermanito de Felipe, de todos los que estaban allí, el hermanito Simón. Estaba atónito viendo todos sus milagros. Pero, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron entonces allá también a Pedro y a Juan. Allá aparecieron Pedro y Juan oyendo que también en Samaria había llegado la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice que cuando llegaron allá, y ellos llegaron, oraron, dice, por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque ellos habían recibido a Jesús, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. O sea que se habían visto milagros, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero sí recordemos que los apóstoles sí habían recibido, ¿se acuerdan? En el aposento alto, ya habían recibido
estaban todos allí, los apóstoles estaban todos reunidos, eran 120. Quizás también entre ellos estaba Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe estaba haciendo señales y grandes milagros. Dice que hacía Felipe muchos milagros y señales. O sea que tal vez Felipe también estaba dentro de los 120. Eso no lo sabemos porque no lo dice la Escritura, pero por sus frutos los conoceréis. Esos frutos son del Espíritu Santo, son del poder de Dios, que hacían grandes milagros. Entonces dice que ellos oraron para que todas aquellas personas en Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios, quedaban ahí hablando en lengua, llenos del poder de Dios. Aleluya, qué glorioso, qué poderoso era aquello, y alababan y glorificaban a Dios como quizás pasó así, como estaba pasando. Se recuerdan allí en los 120 que pudimos ver todo lo que pasó cuando recibieron el Espíritu Santo. Quizás fue igual, quizás fue mayor, no sabemos, porque no lo cuenta la Escritura, pero sí sabemos que impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, dice, estaba allí mirando todo eso, estaba mirando Simón. Simón, cuando vio esto, vio que poniéndole las manos a los hermanos recibían el Espíritu Santo. Dijo, y esto es muy poderoso. Entonces dice, ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder, yo lo quiero. Y ya metió su mano al bolsillo y ya estaba pronto para pagar por ese poder. Dice, ¿para qué? Para que cuando yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No sé, me hace acordar a eso que dicen, ponga tanto y ponga cuanto para que Dios le dé más. No sé si usted ha visto esos lugares que empiezan a decir, cuanto más tú pones, más Dios te va a dar. Así que pon más, pon más, pon más. No seas mezquino, no te agarres del dinero y ese tipo de cosas. Si tú quieres la bendición, tienes que poner más dinero. Como que el poder de Dios se comprara con dinero, como que la bendición de Dios se comprara con dinero. Pero lamentablemente en muchas iglesias, muchas denominaciones, enseñan este falso evangelio. Aquí vemos cómo fue reprendido el hermano Simón, que ya estaba bautizado en las aguas, no había recibido el Espíritu Santo todavía, pero andaba con Felipe para arriba y para abajo. Ahí dice que estaba con Felipe siempre. Entonces, ahí el Señor lo reprende por medio de los apóstoles y le dice, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Gloria a Dios. Vemos que fue reprendido por esa actitud que tuvo, codiciosa, ambiciosa, tratando de obtener el don de Dios, la bendición de Dios, el regalo de Dios con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero vemos que no le recibieron el dinero. Estos siervos de Dios no le recibieron el dinero. Que hoy en día tú ves que en todas las iglesias te ponen una bandeja grande, una bolsa grande, o te pasan, tienes que poner, el que pone más dinero más recibe, más pone más recibe, siembra, cuanto más siembre más va a recibir. Lamentablemente
quieren comprar el don de Dios, pero miremos cuál fue el veredicto que Dios dijo para Simón por la boca de Pedro. Le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, o sea que esa actitud no corresponde a la rectitud conforme al corazón de Dios. No es recto delante de Dios. Dios no se agrada de esta actitud de que quieran con dinero comprar la bendición de Dios. Pues de esta tu maldad arrepiéntete y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura veo que estás en prisión de maldad. O sea, amargura y maldad en tu corazón. Es una prisión que te tiene atado. Estás aprisionado. El diablo te tiene en sus manos porque pretendes alcanzar la bendición de Dios con dinero. Y si hay alguien que lo está haciendo, está dando más para recibir más, entonces sepa que usted también está en una prisión de maldad y el Señor le manda arrepentirse. Gloria a Dios. Entonces respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí vemos que Simón se humilló, reconoció su pecado y pidió que Dios tuviera misericordia de él. Bien, amados hermanos, este era un caso de alguien que quería estar dentro del Evangelio, pero siguiendo con sus artes mágicas dentro de la iglesia. O sea que cuando vienen a Cristo, las personas no son libres inmediatamente de ese espíritu de amargura, de esa prisión de maldad, de ese espíritu de codicia, de ese espíritu de avaricia, de ese espíritu de ambición, de mostrarse como poderoso, y hacer hechos, tener fama, ser famoso, conocido, famoso. Vemos que la persona seguía, a pesar que dice que se había bautizado en las aguas, estaba bautizada en las aguas. Preste bastante atención, por favor, a estos detalles que identifican a muchos hermanos al día de hoy dentro de la iglesia. Dice, yo ya estoy bautizado, yo hace tiempo que estoy caminando con el hermano Felipe, con el pastor de la iglesia. Hace tiempo que yo vengo acá a la iglesia, que estoy orando, participo de los ayunos, participo de las vigilias, yo ya soy un hijo de Dios. Pero Felipe no había dejado su vieja manera de vivir. Quería estar con Dios y también tener un poco del diablo, un poco de Cristo y un poco del mundo. Ser famoso como antes, como estaba en el mundo, no renunció a su fama, no renunció. Él quería seguir brillando, aunque fuera con la luz de las tinieblas, aunque fuera como fuera, pero darse a conocer. Denme a mí también ese poder para que cuando yo ponga las manos también pase lo mismo. ¿Cuánto sale? Entonces doy más para recibir más. Lo que está pasando hoy, al día de hoy, donde muchos ministros de Dios se han corrompido, porque creo que ni se habrían convertido a Dios, porque aquí vemos que Simón no estaba convertido. ¿Cuántos Simones hay dentro de la iglesia hoy? ¿Cuántos Simones hay? Que Dios nos libre y nos guarde y abramos nuestros ojos bien grandotes, que hay pastores subidos en los altares que son Simón, que hay evangelistas subidos en los altares que son Simón, que te ponen el número de teléfono porque están esperando la ofrenda y te dicen, hermana, hermano, yo vivo por la fe, yo estoy viviendo por la fe. Ay, sí, a mí me mandan los hermanos. Ay, sabe, hermanito, que no tengo ahora por esto que el otro,
necesito una casa, necesito que me alquilen, me renten una casa, yo necesito una locomoción también, que me sea comprada una locomoción. Y así, o sea, quieren obtener el beneficio y utilizan el Evangelio de Cristo como trampolín, así como Simón. Así, igualitito que Simón. Simón quería el poder de Dios, otros quieren otros beneficios, pero en total todos andan buscando el beneficio. Como dijo nuestro Señor, que venían tras él, ¿por qué? Porque él le había dado el pan y los peces. Hay muchos que vienen por el pan y los peces. Que Dios tenga misericordia de ellos, así como Simón, que se arrepienta de su pecado. Así Simón reconoció su falta y dijo, oren por mí para que no me venga tal juicio. O sea que Dios sí trae juicio sobre los hombres y mujeres que hacen este tipo de aberraciones, que cometen este tipo de pecados en los altares, aún por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Telegram, por donde sea, están recibiendo dinero, están cobrando, por una oración, que el Señor reprenda al diablo, pero lamentablemente eso es lo que están haciendo. Lamentablemente son árboles corrompidos, ya están corrompidos. Su fruto que está dando, fruto malo. Así es, están dando fruto malo. Vamos a ver algunos otros hechos también que pasaron nuestros hermanos, algunos hechos de adivinación y magia que pasaron nuestros hermanos en el tiempo de los apóstoles. Estuvimos viendo ayer Hechos capítulo 16, donde la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, esta también quería ser famosa profetizando, y hoy en día hay muchos subidos en las diferentes plataformas profetizando, pero no están profetizando, no son profetas, lo que son adivinos, eso es lo que son. ¿Por qué? Porque muchos que vienen con espíritu de adivinación, ya vinieron con el espíritu de adivinación y nunca fueron libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no pudo hacer esa obra. Esos espíritus se esconden y la persona no se rinde totalmente a Jesucristo, así como le pasó a Simón. No estaba totalmente rendido. Una parte de su corazón todavía seguían las actitudes de la vieja vida. Amados hermanos, al día de hoy hay muchos espíritus que se dicen de Dios. Vemos que esa muchacha que estaba con el espíritu de adivinación, que daba voces diciendo, estos son los siervos de Dios, ella no estaba mintiendo, ella gritaba, son los siervos de Dios, son los siervos de Dios. Por sobre la voz encima de Pablo y todo, y allí habían muchos mirando, nadie reprendía, nadie nada, y estaban, no solamente que estaba Pablo, estaban, dice que lo hacía varias veces que iban a la oración, esta mujer hacía lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso mismo? Son ejemplos que el Señor los dejó escritos para que el pueblo de Dios abra los ojos. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice, en tu nombre profetizamos, pero ¿qué profecía fue? ¿De dónde? El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el Señor dejó todas estas escrituras escritas. ¿Por qué las dejó escritas? Para que nosotros veamos que estas cosas pasaban. Hasta que Pablo, cansado, harto ya de escuchar, desagradando esto a Pablo, dice que lo reprendió y el espíritu salió. Gloria a Dios. También podemos ver cómo allí en Hechos capítulo 19, el 18 y 19, dice que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. No era que lo escondían. O sea, no era que escondían que un día se habían ido a tirar las cartas, que andaban
como es, leyendo el zodíaco, el horóscopo, esas cosas que son todos de adivinación, prendiendo velas, haciendo conjuros. No, dice que ellos confesando y declarando las cosas que practicaban. O sea, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Pero muchos dicen, no, ya Dios me perdonó, yo esto lo escondo, lo escondo, lo escondo. Resulta que tienen mucha cosa escondida, mucha cosa tapada y escondida bajo la alfombra, así como Acán, que tenía el anatema debajo de la tienda de su casa. Y por esa causa, dice la Escritura, que no podían hacer frente al enemigo. ¿Por qué? Porque todavía tenían entre sus enseres, tenían el anatema. Estos hermanos del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, dice que juntaron todos los libros, confesando y declarando que habían practicado la magia, se arrepintieron, pidieron perdón a Dios y a la vista de todos, no se escondieron. Ellos a la vista de todo quemaron los libros y todos vieron. Y yo era brujo, yo practiqué las cartas, todo lo que estaban haciendo, quemaron sus cartas de adivinar. Los que leían la borra del café, sacaron la taza, los dados, los que hacían juegos de azar, que tiraban los dados para jugar a la tómbola, a la quiniela, o no sé cómo se llame en su país, eso que juegan a los números para ganar dinero, que practicaban todo tipo de artes de adivinación. Todo tipo de arte de adivinación. Usted sabrá qué tipo de artes es. Otros tiran los bucios y ahora resulta que esa gente vino con todos esos espíritus que traía del mundo. Le dijeron, Señor, perdóname, Señor, ya, pero no fue libre, nunca fue liberada la persona. La abuela practicaba la magia y tal vez la entregó, el abuelo practicaba la magia, tal vez se entregó a esos niños desde pequeño, los entregó a la hechicería, no lo sabemos, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos que confesar lo que hemos, los pecados, pedirle a Dios perdón. Si era mi abuela que practicaba, Señor, yo te pido perdón, mi abuela era hechicera, mi abuela practicó la magia, perdóname, Señor, perdona mi generación, perdona, Señor, a mi abuela. Vemos que allí, por ejemplo, Nehemías, Salomón, Daniel, todos pedían perdón por el pecado de sus familias, pedían perdón a Dios, amados hermanos. Es muy importante pedir perdón a Dios. Señor, yo no sé lo que mi familia hizo, pero yo te pido perdón, Señor, por las cosas que ellos hicieron, que dejaron sus maldiciones, su maldad sembrada en esta familia. Porque usted no sabe si su familia está atada a una hechicería, una brujería, usted no lo sabe. Entonces debe decirle al Señor, Señor, muéstrame, Señor, libértame, Señor, rompe las cadenas, Señor, ayúdame, muéstrame. Ahora después les voy a dar un testimonio conforme me dé el tiempo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A veces por pecados de la persona, gloria a Dios, así como un caso que voy a contar que es un testimonio personal. Gloria al Señor, testimonio que da la gloria a Jesucristo, que me hizo libre. ¿Sabía usted que hay espíritus demoníacos que se hacen llamar Jesús? Otros espíritus demoníacos que se hacen llamar Jehová, otros espíritus demoníacos que se inventan el nombre ese para engañar y para mentir, que se hacen pasar por el Espíritu Santo, porque escrito está que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces él se disfraza de Dios
para engañar y para mentir a la persona. Y la persona de repente no está sabiendo que es un espíritu que se disfrazó de Jesús, que está engañando. De repente no sabe. Y ese fue mi caso, amados hermanos. Estuve un tiempo descarriada y en ese tiempo, amados hermanos, yo me iba a leer las cartas con una bruja. Que el Señor reprenda al diablo. Gloria a Jesús. Entonces, como me gustaba andar en esas cosas de adivinación, que el Señor reprenda al diablo, entonces lo que aconteció que un día me invitaron a una de esas fiestas de Halloween y no sé qué me pasó, que de repente me mareé. Me mareé en esa fiesta. Y lo que aconteció, amados hermanos, que cuando vengo yo a Cristo, bueno, un hecho que me olvidé de eso que me pasó, me olvidé. Entonces, cuando vengo a Cristo, que ya estaba en el Evangelio, me daba cuenta que yo pregunté, ¿por qué yo sé esto? Decía, ¿por qué lo sé? ¿Quién es el que me lo dice? ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que algo me decía lo que estaban haciendo los demás, Entonces, ¿cómo era que yo sabía eso? Pero ese espíritu no me daba paz. Ese espíritu decía, yo decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Soy Jesús, me decía, soy Jesús. Que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Pero no tenía la paz de Jesús. Ahí está la diferencia. Porque cuando, por ejemplo, me decía, esta persona está en adulterio, entonces me daba mucha taquicardia, me daba ansiedad, nerviosismo, no tenía paz, no me daba paz. Entonces, por eso, amados hermanos, empecé a desconfiar de que ese no era el Espíritu Santo de Dios y fui a hablar con mi pastor y nos pusimos en ayuno y oración con mi pastor. Esa semana, gloria al Señor, fui a hablar con mi pastor y así fue como el Señor, verdaderamente Dios, porque estaba así como Simón, adentro de la iglesia, Estaba como Simón adentro de la iglesia, una hermanita más en Cristo. Por eso, amados hermanos, tenga cuidado quién ora por usted, quién pone sus manos en usted. Hay muchas personas que no fueron libres. Y ellos se dicen profetas, pero lo que son, que tienen espíritu de adivinación. Porque de alguna manera ese espíritu entró. Porque dice la palabra de Dios que el mal no vendrá sin causa. Hay una causa. ¿Por qué? ¿Por dónde entró ese espíritu? ¿Alguna puerta usted le abrió? ¿O sus padres? ¿O algo fue que aconteció? ¿Por qué? Porque así le preguntaron los discípulos, Señor, ¿por qué este está ciego? ¿Porque pecó él? ¿Porque pecaron sus padres? El Señor le dijo, bueno, es para la gloria de Dios en el caso de esa circunstancia. Pero en el caso de espíritus es porque alguien le abrió la puerta para que ese espíritu se metiera, ya sea por una práctica de pecado de esa persona o de los padres, o de los abuelos, de algún antepasado. Gloria al Señor. Entonces el Señor en esa semana, amados hermanos, me habla el verdadero Dios, el verdadero Jesús, el verdadero Espíritu Santo. Y me habla con muy suave. El Espíritu de Dios habla muy suavemente a las personas. Le habla en su interior. Es tan suave su voz, amado hermano, que tú tienes que estar atento, porque eso dice atento a su voz. Como dice la Escritura, tienes que estar atento a su voz para poderlo escuchar. Bien afinado tu oído para poder escuchar la voz de Dios. No la vas a escuchar si estás
distraído, si no estás atento a la voz de Dios. Atento es con tu oído, inclina tu oído, dice el Señor en su palabra. La forma de escuchar a Dios es estar atento con tu oído inclinado, escuchando para la voz que el Señor te va a hablar, y no te habla todo el tiempo, porque Dios no te habla todo el tiempo. Él dejó su palabra para que tú la leas, y esa es la dirección que te va a dar. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Pero en casos especiales sí el Señor te habla. Gloria al Señor. Gloria al Señor, pero no siempre. Y te dice una palabra y ya. O dos, ya. Pocas palabras, no muchas. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, lo que aconteció que el Señor me empezó a explicar y me dijo, cuando tú ores, me dijo, no hables, me dijo, no digas nada. Me dijo, cuando tú ores, no digas guíame, porque hay un espíritu guía en ti. Y se te acuerdas tal día que te mareaste, bueno, entró un espíritu de adivinación. ¿Te acuerdas? Me decía el Señor, que a ti te gustaba ir a las cartas, que el Señor reprenda al diablo, Gloria al Señor. Y lo que aconteció, amados hermanos, que el Señor me declaró, me dijo todo, cómo fue que había entrado ese espíritu, y Él me dijo que me iba a ser libre. El Señor me hizo libre, gloria a su nombre. Yo le pedí mucho perdón, me arrepentí, le dije, Señor, perdóname por haber ido a esa fiesta de Halloween, por haber practicado, Señor, la hechicería, por haber ido a las cartas. Confesé mi pecado, le dije también a mi pastor, pero no recuerdo si se lo dije enseguida, como el Señor me dijo, no abras tu boca, no digas nada, porque esos demonios estaban escuchando. Y cada vez que me dijo, no digas guía, me dijo, porque yo no soy guía de nadie, me dijo, yo soy maestro. Así me dijo Jesús, yo soy maestro. Y Él es el que me enseña su palabra, gloria a su nombre, aleluya. Por medio de su Santo Espíritu, la gloria es del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces, amado hermano, el Espíritu me soltó de la misma manera que había entrado, me tiró. De la misma manera se fue. En el nombre de Jesús, y sentí la paz de Dios en mi corazón, y nunca más ese espíritu que me traía esa ansiedad, nunca más. Fue una paz maravillosa, paz inefable que solo Dios te puede dar. Gloria a su nombre. Así que, amados hermanos, ahí vemos, ese es un testimonio del poder de Dios, que Dios te hace libre solo por el arrepentimiento, pero no tienes que endurecer tu corazón, porque si tú resistes a la palabra de Dios, tú resistes al arrepentimiento, tú te crees que te sabes todo, entonces lo que va a pasar es que ese espíritu no va a salir. ¿Por qué? Porque debes ser humilde, humillarte ante Dios, como hizo Simón, el que estaba allí al lado de Felipe. Dijo, no, yo me arrepiento, dijo, oren porque yo no quiero que esto me acontezca, cuando Pedro le dijo que le iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque viene juicio de parte de Dios para una persona que está haciendo lo malo, ¿entienden? Bien, vamos a ver en Hechos 13, el 6 al 11. Gloria al Señor. Aquí también vemos, dice, que después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, eso recuerdemos que le pasó a Felipe y a Pedro, que fueron los que estaban allí con Simón. Vemos aquí esto fue a Pablo, gloria a Dios. Este fue a Pablo, y el otro caso que leímos fue también a Pablo, cuando iba a la oración, el de la adivina. Ahora, este otro caso que también le pasó a Pablo en Hechos capítulo 13, de un falso profeta judío. Era judío, tú dices, pero es judío y es profeta. Y hoy en día hay muchos judíos profetas, meta profetizar por internet, por Facebook, Twitter y todas las habidas y por haber. Todas las
páginas que pueden, ellos se meten y ahí empiezan a profetizar, pero es un falso espíritu. Aleluya. Dice que este falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un hombre muy inteligente, hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él la mirada, lo miró y le dijo claramente: tú eres un hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, y eres enemigo de la justicia, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. El celo de Dios vino sobre Pablo. Ay, pero hoy en día, amados hermanos, tú reprendes a alguien porque está torcido y salen los hermanitos que parecen católicos, que no se dan cuenta que hay que defender el evangelio porque muchos serán contaminados. Si usted quiere estar en el amor, usted no quiere corregir a nadie, usted dice: no hagamos problema, no digamos nada, quedemos tranquilitos, por favor, no lo reprendas a Elimas, porque él es amigo, Bar Jesús es amigo del procónsul. ¿Cómo vas a hacer, Saulo? ¿Cómo vas a romper la coinonía de estos dos? Pero dice que este mago quería desviar a la fe del procónsul. Esa era su intención, desviarlo de la fe. Y eso es lo que hacen estos falsos que están metidos, falsos profetas, porque este era un falso profeta judío, que tenía la misión de desviar. Porque eso es lo que hace el falso profeta, desvía del camino recto del Señor. Entonces vemos que Pablo lo reprende y le dice: no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Hasta cuándo estos falsos profetas no van a cesar de torcer los caminos rectos del Señor? Y cuando un hijo, una hija de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que le da el celo de Dios, le dice que están peleando. Ay, Saulo, tú estás peleando, Saulo. Saulo, ¿cómo vas a pelear frente al procónsul? Pero Saulo, ¿cómo no tienes tacto, no tienes conducta, Saulo? ¿Por qué no te callas la boca? Cállate la boca, no reprendas eso. No estés haciendo problemas, no estés trayendo conflicto entre los amigos, separando los amigos, porque Dios lo puede convertir algún día, si se arrepiente. Pero vemos que lo reprende. Le dice: no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas. Pero hoy en día el pueblo de Dios que está tan ciego y torcido, no quiere reprender el pecado, no quiere reprender los falsos profetas. Dice: tenemos que estar todos unidos. Ese es el mensaje del ecumenismo. ¿Es todos unidos? ¿Acaso andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Acaso puede estar unido la luz y las tinieblas? No, hermano, lo que está mal hay que reprenderlo. Y todo esto falso profeta, vemos que nos dejó el ejemplo el Señor aquí en la Escritura, cómo se debe conducir un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su vida. No puede tolerar al falso profeta, no lo puede resistir, porque vemos que Pablo reprendió a aquella mujer que tenía espíritu de pitonisa, que era una adivina, y también en este caso reprende a este falso profeta y le dice: he aquí la mano del Señor está sobre ti. Y ahora así dice el Señor: he aquí que la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego, porque eso es lo que van a hacer, ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante las tinieblas, la niebla, la oscuridad cayeron sobre él. Iba palpando
quien lo guiara de la mano. El Señor trajo juicio, amados hermanos, trajo juicio sobre ese hombre, pero hubo un hombre valiente, un siervo de Dios verdadero que reprendió el pecado del falso profeta. Hermanos, no podemos seguir siendo tolerantes con los falsos profetas. No podemos, hermano. Tenemos que volvernos a los caminos verdaderos del Señor. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tener el celo de Dios en nuestra vida. No podemos seguir siendo tolerantes con este tipo de personas que dice la Escritura que desvían de la fe. Desvían de la fe. Porque eso es lo que hacía ese falso profeta, desviar de la fe al procónsul. Pues déjame decirte, hermano, que el Señor te va a tomar en cuenta tu pasividad, tu tibieza, si tú no reprendes el pecado. Debes reprender el pecado y debes denunciar a los falsos profetas. Decir, tú eres un falso profeta, que el Señor te reprenda. Si no te arrepientes, el Señor va a traer juicio. Esa es la palabra que el Señor me ha dado para el día de hoy. Hay muchos falsos espíritus que se hacen llamar, oh Jesús. Conocí otra mujer que decía que Jehová le había dicho, le había mandado a recasar. Y era una adúltera, porque escrito está en la Biblia, el que se separa, sepárese, pero quédese sin casar, porque mientras vive su marido, mientras vive su esposa, mientras vive su marido, está sujeto a la ley, está atado a esa ley, está ligado a esa persona, son los dos una sola carne. Si se separa, sepárese, pero quédese sin casar y vuélvase o reconcíliese, o se queda solo o se reconcilia, pero en ningún lado de la Biblia dice se puede usted volver a casar. Pero ese falso espíritu decía, Jehová me dijo, ¿qué Jehová te dijo? Le dije, revé tu fe, le dije a esa falsa profetisa, y reprendí su actitud adúltera. Eso dice la palabra en Lucas 16:18, el que se casa con una persona que ya fue casado será llamado adúltero. Eso dice la Escritura. Otra mujer más también diciendo que era el Espíritu Santo que le había hablado. El Espíritu Santo, ¿qué Espíritu Santo te habló? La mujer estaba confundida y cayó juicio. Le dije, mejor arrepiéntete, porque el Espíritu Santo no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Y si hay confusión en ti, es un espíritu del diablo, un espíritu engañador, un espíritu de adivinación, que se está burlando de ti. Atormentaba a esa muchacha que decía que era profeta de Dios, y no era profeta nada. Lo que era un espíritu engañador, que el Señor lo reprenda. Y hoy en día no hay gente llena de Espíritu Santo con discernimiento espiritual para reprender esos espíritus. Y tienen miedo porque el diablo los tiene amenazados. Le dice, porque puedes pecar contra el Espíritu Santo. Yo soy Dios que estoy hablando. Que el Señor reprenda al diablo, porque nunca el Espíritu Santo va a hablar desórdenes o va a hablar errores. El diablo te puede hablar con la Biblia, pero a la presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Escritura. Y cuando la presencia de Dios está en un hombre, en una mujer de Dios que está hablando, tú sientes la presencia de Dios, aún en la voz. Aleluya. La presencia de Dios se siente, a menos de que ya esté reprobado, ni sientas ni oiga, porque estás muerto. Estás muerto. Y los muertos, ¿qué pasa? No sienten nada. Eso es lo que pasa. Pero el que está vivo, el que tiene a Dios adentro de él, puedes sentir, puedes saber, porque el Espíritu de Dios te hace saber que hay algo que no está bien ahí. Gloria al nombre del Señor. Por eso Saulo tuvo unos días, no lo reprendió enseguida, seguramente estaría orando. Allí en Hechos de los Apóstoles 16:16. No reprendió enseguida a aquella mujer que tenía espíritu de pitonisa. Dice que después de varios días ya estaba, que no la soportaba más y lo reprendió a ese espíritu de adivinación.
Que el Señor reprenda al diablo. Amados hermanos, pongámonos en ayuno y oración urgente y pidámosle al Señor que unja nuestros ojos con colirio del cielo, nuestros oídos, nos santifique si nos hemos contaminado, para poder reprender el pecado, para poder reprender las cosas que están mal, aquellos falsos ministros que están como aquel sacerdote Elí, que ya dice que sus ojos estaban entenebrecidos, no podía ver, ¿eh? Entonces, así están muchos siervos hoy de Dios que fueron grandes siervos en su tiempo, pero en esta hora están en grande coinonía con los apóstatas. No ven, no oyen, palpan, ya están perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué están palpando? Porque fueron como Simón, porque vendieron el don, el evangelio, por dinero. Por eso quedaron en ese estado. Quiera Dios tener misericordia de ellos y volverlos a sus caminos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Amén y amén.